la promoción sin examen es una posibilidad de aprobar la materia sin dar el examen final. Para eso se les va a pedir un trabajo extra a quienes tengan ganas de intentar esta promoción sin examen, que es un trabajo sobre las unidades 6 y 7 del programa. Con la particularidad de que se les va a pedir, porque lo de 6 y 7 también lo da alguien que da el examen final. Tiene que preparar todo el programa y 6 y 7, básicamente. Entonces, lo que les pedimos es, digamos, la particularidad que este trabajo de promoción sin examen tiene, es que lo van a articular con herramientas teóricas de algunos de los proyectos de investigación de la cátedra. ¿Mm? En la cátedra hay 5 proyectos de investigación, por eso son 5 grupos, habrán visto. Ustedes eligieron este. Bueno, desde ya me pone contenta, les agradezco el interés por el tema, pues son temas que venimos trabajando hace un montón en el grupo que yo dirijo. Entonces, bueno, siempre es bueno saber que les interesa a los colegas o a futuros colegas. Voy a compartir pantalla, ¿está? Así vamos siguiendo la clase que tengo preparada. Bueno, es la primera vez que hago lo del stream en YouTube, que me digo, si no se van a quedar afuera y algunos, y estoy preocupada, pero bueno, por ahora no hace falta. Ahora sí, voy a compartir. Ustedes me dirán si se ve bien. Ahí se Sí, ve, profe, se ve. Ah, bueno, bárbaro, entonces. El tema el nombre del grupo, que es un poco el tema de nuestra investigación desde hace muchos años, es Derechos y Subjetividad. Ah, esperen que tengo un microfonito, a ver si se escucha mejor. Derechos y Subjetividad, ese es como el tema paraguas, ¿no? Bajo ese tema vamos investigando diferentes cosas. Ya hace unos años que estamos investigando, generando líneas de reflexión, incluso un marco teórico sobre las prácticas donde participan psicólogos y psicólogas, profesionales de la salud mental en general, prácticas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto en contextos judiciales como proteccionales. Ahora les voy a contar un poco más. Este es el grupo 2, entonces, de la promoción sin examen. ¿Mm? Que les vamos a tratar de transmitir, voy a tratar de contar. Después tienen 2 textos de bibliografía nada más, que es para que tengan herramientas teóricas para articular con los otros temas. Nosotros somos un equipo de investigación que yo dirijo hace bastantes años, ya desde el año 2008, en el marco de la Cátedra de Ética, ¿no? Somos diferentes equipos que vamos tomando diferentes temas. Este es el equipo que yo coordino. Algunos docentes de ética y otros no. En general estamos sí muy abocados al dictado de una materia, una práctica de investigación, que es la práctica 775, donde trabajamos estos temas de investigación con los estudiantes. Bueno, hacen la tesis y todo, así que los invitamos luego si quieren conocer. Este grupo tiene un nombre, le hemos puesto un nombre hace tiempo, que es Proyecto Ética, y es el nombre también de nuestro website, del Instagram, bueno, en fin, un lugar de trabajo en diferentes aspectos. Ya, algunas cosas les contaré si les interesa, pero más que nada nos vamos a abocar al tema de hoy. Bien, entonces, vamos a centrarnos en cuál es el tema de este grupo, que es nuestro tema de investigación: derechos y subjetividad, prácticas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿m?, en contextos judiciales y proteccionales. Entonces, les quiero contar un poco qué son esos contextos judiciales y proteccionales, que son lugares donde los psicólogos y las psicólogas trabajamos. Son espacios de trabajo. Algunas cosas ustedes las conocen, por supuesto, y tal vez otras todavía no, depende de la altura de la carrera, las materias que hayan hecho. Cuando nos referimos a los contextos judiciales, que son lugares de trabajo de psicólogas y psicólogos,
Nos estamos refiriendo a instituciones jurídicas. Pero las instituciones jurídicas no son solamente el ámbito de la psicología forense en el sentido de trabajar en tribunales, en una causa judicial, ser un perito. No solo eso. Las instituciones jurídicas también son, por ejemplo, el patronato de liberados, donde se trabaja con las personas que están por recuperar su libertad luego de haber estado presas, por ejemplo. Entonces hay equipos que acompañan a esas personas hacia la externación, hacia la salida, momento de recuperar su libertad, a lo mejor personas que estuvieron 10, 15 años recluidas y bueno, tienen que volver a la vida en sociedad, a la vida al trabajo, a recuperar la autonomía. Bueno, entonces hay equipos interdisciplinarios que trabajan, donde psicólogos y psicólogas también trabajan, equipos que trabajan en ese contexto. Instituciones jurídicas también son instituciones, bueno, de diferente índole, perdón, que si no me voy así, pero para que vean que eso cuando decimos contextos judiciales, no nos referimos exclusivamente a trabajar como perito. Hay diversos ámbitos y problemáticas que los psicólogos abordamos, depende de la institución donde estemos trabajando, y varias de ellas tienen que ver con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En esos diferentes lugares ejercemos diferentes roles. Este concepto de rol, eso es uno de los ejes, de las herramientas conceptuales que les queremos transmitir para que usen, sobre todo porque lo venimos trabajando con colegas hace un montón, en diferentes lados que nos invitan a hablar, y les está sirviendo un montón poder pensarlo, que ya después les voy a contar un poquito más, pero poder diferenciar los diferentes roles que las instituciones en general, no solo las judiciales, sino también de todo tipo, le adjudican al psicólogo, a las psicólogas para trabajar. Entonces se le exige este, ciertas cuestiones para ejercer ese rol, que son roles definidos institucionalmente, ¿no? Tal vez, por ejemplo, habrá quienes entre ustedes estén trabajando como maestros o maestras integradoras. Ese es un rol que la institución define para el trabajo de psicólogo. Incluso piden estudiantes de psicología o psicólogos, pero el rol es ese. O el rol de perito, el rol de asesor, el rol asistencial en el servicio penitenciario, bueno, diferentes. Esos serían los contextos judiciales. ¿Ok? Y los contextos proteccionales, que a lo mejor es lo que menos conocen, se refiere al sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que es un sistema de organismos, ¿m?, que se crea con la ley 26.061 del año 2005. Esa es la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que formaliza los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, promulgada por Naciones Unidas. No nos vamos a detener en esto ahora, ustedes van a tener bibliografía en la unidad 6 sobre esto, pero la aparición de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, firmada por casi 200 países del mundo, ¿m?, que se comprometieron a sostener los principios de la Convención, significó un giro histórico en la concepción sobre la infancia a nivel mundial. Significó básicamente entender a niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Eso significa que gozan de los derechos humanos igual que cualquier otro ser humano, tal como les estoy diciendo, cosa que antes de esto estaba muy restringido ese ejercicio de los derechos por parte de los menores de edad. Sobre todo significa entender que reconocerlo como un sujeto de derecho a nivel jurídico y social, reconocer entonces que tiene una subjetividad propia y una voz propia que tiene que tener el derecho de expresar sus sentimientos, deseos, afectos, preocupaciones, su subjetividad. Esto fue un cambio enorme.
a nivel social también, ¿no? Entender que los niños y niñas tienen una subjetividad propia, que pueden sentir distinto a sus padres, que pueden tener un credo, por ejemplo, una religión o una inclinación política distinto a sus progenitores, que pueden no querer lo que los padres quieren para ellos. Bueno, esto modificó mucho eh, el campo no solo jurídico, institucional, sino también el campo social, familiar, de cómo pensar a niñas, niños y adolescentes. Todos los países que firmaron la convención se comprometieron a implementar a nivel local, a nivel de cada uno de ellos, de esos países, de las naciones, implementar leyes y políticas públicas y organismos, e instituciones que velen por los derechos de los niños y los principios de la convención. ¿Ok? Esto van a tener más tiempo para profundizar. Igual cualquier tema que les interese más, que quieran tener más material, me piden y listo. El equipo va a estar eh, dispuesto a asistirlos en eso. Pero básicamente les voy contando entonces que a partir de esto, de firmar, que Argentina firma la convención, la incorpora a la Constitución Nacional en la modificación de la Constitución del año 1994, con lo cual la Convención sobre los Derechos del Niño, que se sepa, tiene jerarquía constitucional, va por arriba de cualquier ley, decreto presidencial, opiniones políticas, lo que sea. Jerarquía constitucional, ¿ok? O sea que para bajar la Constitución, la Convención no es así nomás, esto ya está instalado como uno de los documentos de derechos humanos que se incorporó en ese año a la Convención, a la Constitución Nacional. Bien, entonces a partir de eso, en el año 2005 se promulga la Ley Nacional de Protección Integral y en el artículo 32, ahí en la página del equipo en proyectoetica.org, van a encontrar muchos materiales y cosas. También está ley. En el artículo 32 define con claridad qué es el sistema de protección de derechos, ¿no? Es una serie de organismos administrativos, es decir, no solamente judiciales, administrativos, instituciones sociales, entidades, también programas, pueden ser de gestión estatal o privadas, ONGs, por ejemplo, del ámbito nacional, provincial, municipal, que se aboca a la promoción, protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no solo en la promulgación de políticas públicas, sino también en casos concretos, en el trabajo concreto con niños, niñas y sus familias. Entonces, por ejemplo, tienen un organismo, no sé, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, el Consejo del Niño, Niñas y Adolescentes, ¿está? Entonces, son los servicios locales de las diferentes localidades. Son diferentes, no es ahora el momento de meternos en todo, pero para que sepa que son todos lugares donde los psicólogos y psicólogas trabajamos. Por eso, estos contextos de trabajo tienen una particularidad. Juntan derechos y subjetividad. Hay todo un discurso sobre los derechos, un discurso jurídico que sostiene a esa noción de sujeto del derecho para niñas y niños. Es un discurso con mucha tradición, ustedes saben, y con conceptos fuertes y procedimientos y prácticas muy instaladas también, que nosotros desde el campo de la salud mental nos preguntamos, bueno, ¿cómo articular nuestro discurso, nuestra formación, lo que podemos decir nosotros sobre la dimensión subjetiva, que no necesariamente va a ser lo mismo que lo que encontremos desde lo que dice un abogado, un juez, un operador de derechos humanos, un trabajador social, eh, un fonoaudiólogo, un enfermero, ¿se entiende? Entonces hay una especificidad de nuestra disciplina como agentes de salud mental y de nuestra formación de psicólogos que nos interesa poder pensar cómo articular nuestro discurso, ¿m?, desde un compromiso ético de ubicar esa dimensión del sujeto del padecimiento psíquico, del que ya hemos hablado en la unidad 2 y 3, ese sujeto en el entramado de prácticas jurídico-institucionales.
¿Ok? Entonces, toda la investigación que vamos haciendo es, bueno, a ver, ¿qué problemas se presentan acá, allá? ¿En qué se dificulta esta lectura del sujeto? Que se tenga en cuenta el padecimiento psíquico, porque hay una gran vocación en todo este sistema de proteger al sujeto. Sin embargo, hay aspectos, como quiero mostrar hoy, que no llegan a ser recubiertos por los otros discursos, que necesitamos estar atentos para incluir nuestros en el discurso de la subjetividad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Bueno, cualquier sí, cosa, Sí. pregunta. Entonces, ahora les voy a contar un poco, nos vamos a adelantar un par de semanas, pero les quiero contar un poquito de qué tratan los módulos 6 y 7 con los que ustedes van a trabajar para este trabajo de la promoción sin examen. Solo para que tengan una idea de cuáles podrían ser, ir pensando, ¿no? Cuáles pueden ser los puntos de articulación. Por supuesto que van a tener que escuchar las clases y todo, que hacen mis compañeros, María Elena Domínguez, Armando Klednicki, que se van a ocupar de estas dos unidades. Compañeros de la cátedra de ética, ¿no? Profesores adjuntos de JTP de la cátedra. El módulo 6, básicamente, es el título del módulo. El tema es Identidad y filiación, reflexiones éticas y epistemológicas sobre la infancia. Identidad y filiación es el tema central, es un eje conceptual, teórico clínico, ¿m? Para ir pensando a través de meterse de lleno en el tema de la experiencia argentina en materia de apropiación y restitución de niños, en aquel momento, hombres, mujeres en este momento, durante la dictadura del año 76, del 76 al 83. 83. ¿Ok? Entonces, metiéndose en esa temática, pudiendo hacer inteligencia sobre ese fenómeno, esa problemática social de la apropiación y restitución de niños, se va a ir abordando el tema de la identidad y filiación. Particularmente ese es el tema que se va a trabajar y el derecho a la identidad, bueno, en función de las cuestiones del índice de abuelidad que introduce abuelas, que se incorpora a la Convención de los Derechos del Niño. No me quiero adelantar lo que van a ver en la unidad 6. Pero ese es el tema, identidad y filiación sobre esa temática. Módulo 7 aborda la ética en la perspectiva tecnocientífica, particularmente en los temas que se trabajan en la unidad 7, es la relación entre ciencia y subjetividad, analizando las técnicas de reproducción humana asistida, las TRA, que acá lo dice, las TRA. Las técnicas de reproducción humana asistida son todos unos avances científicos tecnológicos muy interesantes para el campo de humano, para lo que tiene que ver justamente con temas de filiación, la posibilidad de tener un hijo. Bueno, son temas muy importantes que a la vez han abierto muchos nuevos interrogantes y preguntas, perdón, muchos nuevos interrogantes, preguntas que no existían antes, ¿no? En la humanidad. Por ejemplo, siempre la humanidad se jactaba de poder decir madre hay una sola. Y ahora, con el avance de las tecnologías, hay que preguntarse, ¿pero cuál es la madre? ¿La que lo gesta? ¿La que lo quiso tener? ¿La que dona el óvulo? ¿La que tiene el deseo? Bueno, son preguntas perfectamente, son legítimas en función de lo que las nuevas tecnologías van trayendo, las nuevas prácticas. Bien, no me detengo. Sí les quiero contar que también el módulo 7, por lo tanto, también tiene un eje central teórico clínico en la cuestión de la filiación, ahora en relación a los avances científicos tecnológicos. Es decir, que unidades 6 y 7, que les pido que se metan, aprovechen a estudiar esos temas, a aprender sobre esto, pues son lugares donde también van a trabajan los psicólogos. Eh, hay ejes centrales de trabajo en estas dos unidades, que son identidad y filiación, desde el punto de vista jurídico, biológico y subjetivo, se trabaja, muy interesante. También se pone en cuestión, se analiza, se establece una reflexión sobre la noción de maternidad y paternidad. Todo en relación a las transformaciones sociohistóricas, no solo respecto de las tecnologías, sino también, por ejemplo, cuando se habilita, digamos, el análisis de ADN para determinar la filiación biológica de una persona. Bien,
Entonces, a estos ejes conceptuales de las unidades 6 y 7, que es como ejes comunes ambas unidades, nosotros desde nuestro marco teórico de la investigación le agregamos estas que les digo ahora. ¿Cómo se las agregamos? Porque nos detenemos a leer algunas cosas particulares solo porque estamos enfocados desde la investigación en esos puntos. ¿Qué cuestiones particulares? Por ejemplo, que tanto en el módulo 6, que se trata de la participación de psicólogos en prácticas vinculadas a la violación de los derechos humanos, la violación de crimen en relación con los crímenes de lesa humanidad, como el robo de niños durante el terrorismo de Estado, el propio terrorismo de Estado, o las prácticas de los psicólogos trabajando en el campo de la medicina reproductiva en el módulo 7. ¿Qué encontramos ahí? Prácticas en la intersubjetividad, perdón, en la interdiscursividad. Es decir, que hay varios discursos que son contexto de nuestras prácticas como psicólogos y psicólogas. Ese es un punto importante, anótenlo, ya lo van a recuperar cuando lleguen al momento de escribir el trabajo. Pero ese es un punto importante, la interdiscursividad, el encuentro de distintos discursos con los que nos vamos a poner en diálogo con viento a favor. ¿Qué surge de los distintos discursos? Distintas nociones de sujeto. Esto vamos a tener que lidiar con este modo de pensar al sujeto desde diferentes discursos, diferentes disciplinas. Cada discurso tiene categorías teóricas propias también, modos distintos de entender las problemáticas y el problema que se está abordando. Ahora veamos con un ejemplo, para que no quede tan volado, pero fíjense que ya de que estamos trabajando en campos donde hay otros discursos que son contexto de nuestro trabajo, nos obliga a pensar en estos puntos. O sea, que lo que proponemos es interrogar la especificidad disciplinar, es decir, qué es lo específico del aporte de los psicólogos a estas prácticas. ¿Ok? Esa es nuestra línea de investigación. Miren, sorpresa. Todo esto que les estoy diciendo, de los distintos discursos, de distintas maneras de pensar al sujeto, cómo se recortan los problemas de manera diferente. ¿Recuerdan qué es lo que hablábamos cuando hablábamos del modelo de ética profesional que les proponemos? Cuando decíamos la ética profesional está constituida por un campo normativo y una dimensión clínica. El campo normativo enfoca los problemas desde una concepción del sujeto del derecho, los derechos del destinatario de nuestra práctica. Entonces las problemáticas que se recortan es levanto el secreto o no levanto el secreto porque esto atenta contra el derecho a la intimidad del ciudadano. Y hay otro modo de entender que tiene que ver con la dimensión clínica. Bueno, es en ese mismo registro de la articulación de discursos como estamos pensando ahora en las prácticas en estos contextos. O sea que ustedes pueden tomar lo que han visto en unidad 2 sobre ética profesional para ponerlo a jugar ahora en el análisis de las prácticas en estos contextos institucionales. Vamos con una, me salió, me quedó mal esto, perdón. Vamos con una viñeta. ¿Está bien? Un pequeño caso mínimo, muy común, incluso no es nada tan rimbombante, pero que muestra esto que les estoy contando y que permite ubicar algunas de estas herramientas teóricas que les proponemos, les ofrecemos para pensar las prácticas, no solo las de nuestra investigación, sino también de unidades 6 y 7. Esta es de nuestra investigación. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Miren que yo no veo nada acá porque estoy compartiendo pantalla. No se vayan, ¿eh? Bueno, una mujer... Profe, perdón, sos la más popular de los grupos, así que no creo. Bueno, No te espero vas que a sea por quedar buenos sola. motivos, Adrián, ¿eh? Que sea por... Vamos. Una mujer realiza una demanda de filiación para establecer la paternidad de su expareja, el señor J, con relación a la hija de ambos, según ella dice. Ella dice que esa hija es de los dos.
El señor J no quiere aceptar que esa chica es hija de él. Estaban juntos, él es padre del primer hijo del matrimonio, de la pareja, no están casados. Él es él es padre del chico más grande, pero de esta nena dice que él no es el padre. Entonces ella se separan en un momento y ahí la mujer hace una demanda de filiación. Dice, sí, esta es tu hija, tienes que reconocer que sos el padre, por varios motivos, no solo afectivos, sino también de índole de responsabilidad parental, de alimentos y otras cuestiones, ¿no? Así que entabla una demanda de filiación. Es decir, pide que se reconozca legalmente, o sea, ¿qué es una demanda de filiación? Pedir que legalmente se reconozca la relación filial que hay entre este hombre y la niña de 11 años, que es la hija de los dos, que ella dice por lo menos, que se lo reconozca como el progenitor, el padre biológico de la niña. Que se reconozca que es el padre, legalmente. Eso es lo que quiere esta mujer. Por eso entabla una demanda. Y se acerca a un patrocinio gratuito para pedir una asistencia letrada de abogados para que le ayuden a hacer esta demanda contra el señor J. ¿Ok? Bien, hasta acá vamos. Les cuento un par de cuestiones teóricas mínimas que también les van a servir para unidades 6 y 7. La filiación es una relación jurídica entre padres e hijos. Es decir, que es una relación jurídica, quiere decir que está anotada en el ámbito público, que hay un respaldo desde el aparato judicial, desde las instituciones sociales, que refrendan ese vínculo. No porque alguien sea el padre biológico o alguien o la madre biológica de un niño o una niña, es la madre o el padre. Ustedes saben, esto requiere de una acción Ujú. jurídica que Vas a al tener mismo que ir al tiempo Sabino podemos a comprar las decir luces. que es una acción simbólica. Vamos. Ay, Vos. los micrófonos. Bien. ¿Qué otorga esta relación jurídica entre padres e hijos? Derechos. Vamos a pensarlo en términos de derechos, porque ella hace una demanda de filiación reclamando el derecho de su niña a tener un padre y reclamando la responsabilidad jurídica de este hombre sobre la niña, en términos de derechos. Estamos en el contexto del discurso de los derechos y del derecho. Una relación de filiación otorga derechos, como tener el apellido, otorga los derechos sucesorios, como la herencia, por ejemplo, que ella puede heredar algo de este hombre en un momento, otorga el derecho a recibir alimentos, manutención, por ser niño o niña menor de edad, depende psíquica y materialmente de los adultos, tiene derecho a recibir esa protección especial. Tiene derecho a recibir los recursos necesarios para un desarrollo integral, para su protección, lo que necesita para su desarrollo. Ok, acá vamos entonces con el concepto de filiación en términos jurídicos. Es muy interesante e importante que nosotros, desde el campo de la salud mental, comprendamos la importancia de la inscripción jurídica de la filiación, porque es una inscripción simbólica, justamente no queda reducida al aspecto biológico. Así es como cuando nace un niño, bueno, algunos de ustedes tal vez sean padre, madre o tendrán hermanitos, sabrán cómo es esto, nace un niño y tal vez la mujer que acaba de parir todavía está en la clínica y el papá del niño sale corriendo, no sé cómo se llama, al registro civil o a dónde, a registrar a ese niño como hijo propio y de esa mujer, le pone el apellido, es en ese instante donde se constituye esa relación de filiación simbólica, se instaura a nivel público. ¿Se entiende? O justamente también es en el mismo sentido que un niño o niña puede terminar siendo el hijo de alguien a través de la institución de la adopción, porque se inscribe en términos jurídicos esa filiación. O sea que esto también o sea, es la misma lógica de demandar filiación a través de un juicio. ¿Ok?
para que se inscriba esa logia. Bien. Profe, Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Adrián. ¿Por qué dijiste recién filiación simbólica? ¿Por qué simbólica? Para diferenciarla de la biológica. Es decir, no Ah, es ok, solo ok. que es el progenitor biológico. Acá lo que la mujer quiere que se inscriba es que es el padre. En este caso, como esta persona duda de ser el padre biológico de la niña, va a haber que demostrar, a través, como se hace en un juicio de filiación, a través del ADN, demostrar que es el padre biológico. Pero lo que se va a inscribir es una afiliación en términos simbólicos. Ahora, el concepto de identidad, el derecho a la identidad, ustedes lo deben saber ya, que es un derecho humano. Es un derecho constitucional y es un derecho que para niñas, niños y adolescentes está establecido en la Convención de los Derechos del Niño. Este derecho, la identidad, digamos, mejor dicho, se refiere a elementos que definen a una persona, que tiene que ver con tener cierto nombre y apellido, pertenecer a cierta genealogía, ser de esa familia, haber tenido digamos, formar parte de esa cadena generacional, es parte de la identidad. Pero hay otras también, ¿no? La identidad de género, por ejemplo, la identidad cultural, o sea, las diferentes, el origen, diferentes elementos que hacen a la identidad. Entre ellos, la identidad se relaciona con la filiación, por supuesto, también. Lo que quiero decir con esto, que la demanda de filiación y un juicio filiatorio para que este hombre se haga cargo de que es el padre de esa niña, protege varios derechos de la niña. Si bien un litigio judicial entre los adultos, porque la señora le dice, vos tenés que reconocer a la nena, esta nena no es mía, dice él, es entre los adultos, hay que entender, y los que trabajamos en el ámbito, en esos terrenos, tenemos que estar muy atentos, que un fallo judicial va a tener consecuencias directas o indirectas sobre los niños involucrados, que muchas veces eso no se tiene en cuenta. Un divorcio controvertido, por ejemplo, u otras situaciones del ámbito de familia, ¿no? Del derecho de familia, tienen que ver directamente con la vida de los niños. Dónde va a vivir, si pierde su centro de vida, bueno, diferentes cosas, todas muy importantes para ser pensadas también desde el campo subjetivo, ¿se entiende? Ahora, entonces, hasta acá vamos, queda claro esto. Esta demanda de filiación protege varios derechos de esta niña. ¿Ok? Ahora, les cuento lo que pasa acá. Ante la demanda de filiación y en virtud de los elementos de prueba, que se hace todo lo que tuvo que hacerse, el ADN y bla, el juez declara que el señor es el papá de la chica. Declara la filiación entre el señor J y la niña, por lo cual son considerados legalmente padre e hija. Él es el padre de esa chica, de esa niña, y tiene las obligaciones que corresponden, las responsabilidades que corresponden a su paternidad. ¿Hasta acá vamos? Entonces la niña va a haber cubierto todos esos derechos que mencionábamos antes, porque este señor se tiene que hacer cargo, junto con la madre, por supuesto. Pero como él se resistía, estamos hablando de él. Ahora, no es solo que él lo acepta. O sea, entendiendo que había sido algo que le pasó, digamos que no quería creer y que ahora el juez ha fallado y que él es el padre y se ha demostrado, el señor J quiere un régimen de comunicación con la niña. Es decir, como ahora estaba separado de la madre, hace tiempo que no la veía, y como decía que no era su hija, lo veía al nene más grande, pero no a ella. Ahora quiere verla, quiere poder compartir con la hija, ser parte de su vida. Entonces el juez dispone una revinculación paterno-filial entre ambos, para que ese vínculo se vaya reconstruyendo. En general, en las prácticas de revinculación participan psicólogos y psicólogas, ¿no? Profesionales de la salud mental que acompañan esos procesos. ¿Están preparados? Porque ahora viene, ¿qué pasó? Hasta acá veníamos bien.
restitución de los derechos de la niña, el señor se adviene a la responsabilidad parental. Vamos, bárbaro. Pero, Profe, me cortás el yo, suspenso, ¿eh? ¿Qué? perdón, yo tengo una duda muy grande. ¿Qué pasa en el caso de que el papá no quiera vincularse con su hija por más que No, sea el el juez lo padre? obliga. No, no, la revinculación termina siendo obligatoria, porque cuando el juez Ah, decide, o sea, cuando se decide por pruebas judiciales, ¿no? Que es el padre, la responsabilidad le toca, quiera o no quiera. Puede no forzarse la relación cotidiana, pero tiene que hacerse responsable igual. pero qué Sí, importante, ¿no? Para la subjetividad del niño en ese caso. sí, porque Que mira lo el que padre pasó, no no quiera y sé, que se lo obliga. ahora, exacto. Verá, ahora Mm. no sé quién habla porque estoy viendo que acá no veo nada, pero miren lo que pasó, ¿eh? La niña no quiere verlo. No es él el que no quiere. No quiere verlo. Porque la niña tiene 11 años. Sabe que hubo un juicio y que por eso él ahora dice que es el padre, pero que durante 11 años no quiso, que la rechazó, pensando que era hija de una fer de la esposa, ¿se entiende? Así que ahora la hija no quiere verlo. Es más, no quiere que sea su padre. No reconoce su autoridad como padre. O sea, no piensa pedirle permiso para salir a ninguna parte, ni para nada. Ni quiere tampoco las relaciones de parentesco que se han establecido ahora en razón de que se ha definido esta filiación. Entienden que la acción filiatoria trae un montón de consecuencias. No es solamente los derechos que la niña ahora tiene, sino que de repente tiene tía, abuela, eh, este, primos, primas, abuelos, que no los quiere ni ver, porque se siente ofendida, bueno, por lo que fuera en el caso singular, ¿ok? El asunto es cómo llevar a cabo, por ejemplo, esta práctica de revinculación, el psicólogo, la psicóloga que esté a cargo, cuando no hay match, ¿no? La niña no quiere, porque no es lo que no quiere él, ahora él quiere, pero la niña no quiere. Y los niños y niñas son considerados sujetos de derecho, es decir, que hay que escuchar lo que dicen. Y en los términos de una autonomía progresiva, porque tiene 11 años, ¿no? Si fuera más grande, tal vez tendría más, este, creo que de los 16 puede decir, no me revinculó nada, pero más chica a esta edad no, tiene que ir a las acciones de revinculación. Ahora, lo que trabajamos mucho en el equipo es que la práctica se llame revinculación, que el juez indique una práctica de revinculación. No quiere decir que haya que revincular como de lugar. Tal vez ese espacio de revinculación puede llevar a ubicar cuáles son los elementos que hacen imposible en este momento esa revinculación e ir trabajándolos cada vez, tal vez, ¿no? Eso puede ser una propuesta de los psicólogos, cada uno por su lado, ir trabajando hasta que en algún momento se pueda tomar una decisión más en frío, ¿no? No, ahora. Es decir, que el trabajo de los psicólogos en ese lugar, podemos decir, perdón, tendría que apuntar. ¿Mm? Bueno, acá, tendría que apuntar a incorporar categorías teóricas de nuestro campo para que se entiendan las problemáticas subjetivas. Justo fíjense que en la próxima pantalla les ponía que una acción filiatoria otorga derechos a la niña, pero también al padre. Es decir, todo lo que decíamos que son derechos para la niña es el apellido, la herencia, los derechos sucesorios, alimentos, todos estos términos son categorías conceptuales del derecho que objetivan las problemáticas subjetivas. ¿Se entiende? Esto en términos judiciales está como medio como podemos decir, objetivada la cuestión. Después la niña dice, no, yo no me voy a llamar como él. Yo no, esa no es mi abuela. Todo esto que decimos, o derechos sucesorios, ¿eh? Yo no quiero nada de él, dice la niña. Es decir, aquello que se objetiva en términos de categorías jurídicas no necesariamente da cuenta de lo que pasa en el ámbito subjetivo. Ahora viene otra de las líneas conceptuales que nos interesan subrayar, el sujeto del expediente, el sujeto del informe, el sujeto de la pericia, o sea, el sujeto ese del que se habla.
en los informes judiciales, judiciales o proteccionales, en cualquiera de sus formas, no es el sujeto de la vida cotidiana, Profe, ¿te que puedo objetiva interrumpir? esa dimensión subjetiva. Sí, Perdón, profe, que te interrumpí. O sea, adelante, no, eh, adelante. que no sé si es una pregunta que corresponde más al ámbito jurídico, pero cuando hay un proceso de revinculación, o sea, que un juez dicta que se revinculen, sobre todo para otorgar cálculo que tiene mucho que ver con los derechos al niño, no tanto por ahí al progenitor, hay una instancia donde es consultiva para los chicos si quieren ese que falle a favor de ellos, ¿debería haber No. algo así o no es tan así tampoco? Porque no tengo idea del Y tema por eso. no, no hay una instancia, porque esto se trata justamente ¿cómo decir? El aparato judicial se pone en marcha para restituir derechos y hay que restituirle los derechos a la niña y las responsabilidades parentales al padre, y esto es objetivar la problemática y hay que avanzar con eso. Y si es el padre, porque el progenitor biológico, ¿no? Si es porque por los elementos de prueba se llega a esa conclusión, tiene que pasar esto que estamos diciendo. Entonces el juez va a dictar va a sugerir, o va, más que sugerir, lo indica, ¿no? Una instancia de revinculación. Sí, sí, sí. Todo eso va a suceder. Y muchas veces el niño se entera que va a ir a una instancia de revinculación con alguien que no conoce y que ni sabía que había un juicio, que nada, porque a veces no están enterados, no todas las familias se manejan de la misma manera y no todos los profesionales saben aconsejar de la misma manera de cómo a transmitir al niño. Justamente la pregunta de la compañera tiende a ubicar las problemáticas en el campo subjetivo. Todo esto puede pasar sin que el niño esté enterado, pero de nosotros, de nuestro campo, decimos, no, ¿cómo no va a estar enterado? Por lo menos avísenle, ¿no? Ahí nos empezamos a preocupar, empezamos a pensar las cosas con otras categorías teóricas, como lo decíamos con el modelo de ética profesional antes, ¿no? En la unidad 2. No podemos pensar solo en términos deontológicos, jurídicos, normativos, tenemos que poder pensar también con otras categorías teóricas. Entonces está obligado, al ser menor de edad, está obligado a asistir a la revinculación, a las prácticas de revinculación. Ahora, no está obligado a revincularse. Justamente es muy importante ahí que un psicólogo, el psicólogo que esté a cargo, pueda, pueda decir qué está pasando ahí, en qué momento de ese vínculo se está, si es conveniente forzar o no forzar el vínculo, si es conveniente que primero, por ejemplo, tanto la niña como el adulto vayan a terapias individuales para elaborar algo de todo esto que pasó. A lo mejor la revinculación termina siendo ir solamente para Navidad y Nochebuena, o sea, queda establecido que se van a la madre, pero no se quieren ver mucho más. O sea, todo eso puede, pero la verdad que va a depender mucho también de que los profesionales que podamos leer las cosas en otra dimensión lo digan, ¿no? Lo digan, lo establezcan, lo pidan, muestren la importancia de hacerlo de tal o cual manera. Si el psicólogo o la psicóloga se mimetiza con el discurso judicial, probablemente todo siga su curso en estos términos objetivados de los que estamos hablando. Por eso esta es, cuando decimos el rol del psicólogo en los diferentes ámbitos judiciales, proteccionales, nos referimos a esto, a pensar de qué modo, qué aportar desde una mirada propia de nuestra disciplina, que no quede mimetizada con el discurso institucional. Profesora, perdón, tengo una consulta en relación a esta viñeta. La nena esta tiene 11 años. En el momento en que se inscribe el nacimiento de la nena, ¿cómo es? Porque bueno, ahí evidentemente el tema de portar o no el apellido tiene un peso inmenso. Entender en ese momento si la mamá la hubiera querido anotar con el apellido del padre, ¿lo puede hacer? No, O, no, él tiene que estar de acuerdo. No estaba de acuerdo. Él cuando vio que ella estaba embarazada, dice, este no es mío. ok, ya desde el Y momento era, de que... pero él se había Ujú, pensado que no, y entonces ya la nena, tenía el apellido de la madre. Entonces, que ujú, este juicio afiliatorio iba a hacer que le cambie el nombre. O sea, tiene ujú. efectos subjetivos, sí. A veces es para bien y a veces nos encontramos con esto, justamente porque a nivel del campo subjetivo, esta es la pantalla que estoy mostrando ahora. Es muy importante poder pensar categorías conceptuales de la dimensión clínica del campo subjetivo para ubicar las problemáticas de ese campo. Si no, en términos objetivados es todo como las primeras pantallas que le mostraba, todo perfecto, encaja perfecto, todo.
Pero el campo subjetivo, ¿qué trae? Un plus respecto de ese universo discursivo. Es muy importante escuchar al sujeto y leer la singularidad, cosa que venimos trabajando en la cátedra desde la materia, desde la primera semana más o menos, ¿no? Leer la singularidad situacional, lo que sucede en esa dimensión subjetiva, subjetivar ese sufrimiento, que es lo contrario a lo que hace el discurso jurídico. No es una crítica al discurso jurídico, ¿eh? Es una descripción. Lo que tenemos que ver es cómo posicionarnos, ¿no? ¿Qué aportar nosotros? Mientras que el discurso jurídico objetiva el sufrimiento humano en categorías jurídicas, ¿no? Dice juicio de filiación, derecho a la identidad. No sé qué, nosotros tenemos que subjetivarlo, es decir, poder leerlo en las coordenadas de esa subjetividad singular. El campo subjetivo, esto lo hemos demostrado también a veces vamos muy rápido con las cosas de ética profesional, pero lo hemos demostrado en aquel momento, el campo subjetivo excede la objetivación que es jurídico institucional, lo excede. Lo que no se nombra en esas categorías teóricas tiene que ver con el campo subjetivo. Por ejemplo, me voy a que apurar un poco, muy poco. Por ejemplo, bueno, ustedes ahora les cuento muchas cosas que tal vez si les interesa les mando material, la van a ver en algunas materias también. Por ejemplo, para tomar la declaración testimonial de un niño que fue abusado sexualmente, hay todo un aparataje normativo de leyes que dicen cómo se hace esa toma. Está básicamente en la ley del año 2003, que es la ley Rosansky, que ahora no recuerdo el número, perdón, que la fomentó, la escribió, la promovió el ex juez Carlos Rosansky, que dice que esa declaración testimonial de un niño en sede judicial, la tiene que tomar un psicólogo. Un profesional psicólogo especializado en niños tiene que tomar esa declaración. O sea, hay muchos requisitos y recaudos que se toman para que un niño que fue abusado sexualmente pueda dar la declaración el testimonio de lo que le sucedió. No me meto en los vericuetos porque todo esto a nivel normativo está muy bien planteado, pero después, bueno, pasa que las personas no están todas formadas en este paradigma, ¿no? Bueno, pero lo que les quiero decir es que puede pasar que aún tomando todos esos recaudos judiciales, normativos, incluso de la sala, cómo tiene que ser, qué tipo de preguntas hacerle, lo que no se le puede preguntar, quién puede estar presente, quién no, el derecho a la intimidad, todo lo que se tiene en cuenta, puede ser que el niño no quiera hablar, porque tiene vergüenza de decir, le da pudor. No solo porque no se lo acuerda, porque puede pasar algo tan traumático, puede ser que lo haya metido ahí en un cajoncito de la memoria y se terminó. Aunque se lo acuerde, puede no querer decir. Una colega dijo una vez, Silvia Sisto, muy interesante, dice, claro, acá el problema es que no se puede objetivar esa situación porque no existe el derecho a la vergüenza. Es decir, no hay categoría jurídica que diga algo de eso que pasa subjetivamente. No sé si van notando que todo el tiempo les quiero mostrar cómo el sujeto del derecho del que hablan las normas, las leyes, el campo jurídico, el campo proteccional de derechos, el campo deontológico, ese sujeto no es el mismo que el sujeto de la clínica. Entonces ahí se arman líos siempre, que nos ponen en dilemas y nos obligan a sostener una lectura del campo subjetivo. Profe, perdóname, una Sí, pregunta cortita te puedo hacer. sí, Adrián, adelante. Esto de lo que vos hablás, esa normativa, eh, ¿se lleva a cabo, o sea, se cumple? Porque, bueno, estamos como estamos y a veces el es lo que hay, es lo que hay, y me da la idea de que si no se llevara a cabo, al chico, a la chica se lo revictimiza. Entonces digo, vos que estás en el tema, ¿eso se cumple, esa Sí, normativa? ¿Hay sí, sí, infraestructura? se Sí, se cumple, cumple. sí, se Ok. cumple. No, el problema,
Hay un concepto que es de nuestra investigación que, si lo quieren, después yo se les paso el material, pero no le queríamos agregar tantas cosas, que es la diferencia que usamos, un par conceptual, la diferencia entre lo jurídico y lo judicial. Es decir, que hay mucha letra de la ley que realmente establece cómo realizar las prácticas, pero que después en los actos concretos de administración de justicia, eso puede quedar, como dice, como bien se preocupa el compañero, puede quedar soslayado, relativizado o no se cumple, porque importa también las personas concretas que participen en cada causa, en cada situación que se analiza, que se aborda, en la que se interviene. O sea que en líneas generales esto está establecido en todas las provincias incluso. Acuérdense que nuestra nación es una república federal. Quiere decir que hay una ley nacional, que es esta la ley Rosansky que le digo, pero luego en cada provincia hay leyes locales que también la operacionalizan y agregan y sacan alguna que otra cosa, pero en general está planteado para que se cumpla. Vos me dirás, ¿pero se cumple real? No, no en todo, no. Por eso tiene sentido nuestra investigación y todo, y que sigamos planteando la reflexión. No se olviden que muchos de nosotros estamos formados en un paradigma anterior, en el paradigma tutelar, y tenemos que hacer un switch mental para pensar el paradigma de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en fin, hay muchos factores que impiden que esto que en las normas hasta ahora está perfectamente planteado, después no se dé así. Ustedes tienen dos textos para leer. Tienen dos textos para nuestro grupo. Uno sobre rol y función, que ahora les cuento un poco antes de terminar. Y el otro texto es sobre los diferentes factores, así que creo que un poco te voy a contestar más a través de ese texto, Adrián, y a todos y todas, los diferentes factores que inciden en que esto no termina dándole tanto lugar al campo subjetivo. Muchas veces se vapulea el campo subjetivo, por eso existen conceptos como revictimización o victimización secundaria, porque con la buena voluntad no alcanza. Entonces, ese texto que tienen son dos. Uno, sobre rol y función. Y el otro sobre diferentes factores, es como un pequeño punto, es un textito, un capítulo de un librito que sacamos en el equipo, un capítulo que se está subido ahí para que tengan un panorama mayor. Me hace acordar a mí al tema de la mujer, ¿no? Cuando la mujer también, si bien ahora está muchísimo más visibilizado y hay más sostén, cuando la mujer iba a denunciar en general, no, está loca. Pues claro, y sigue pasando, uno dice, pero con tantas leyes que hay y organismos, y sigue pasando, o sea que puede seguir pasando, pero también hay de lo otro. Así que bueno, espero que ese texto que les digo, que les voy mostrando algunos de los factores que fuimos relevando en la investigación, les sirva para entender mejor el panorama general. Bueno, entonces, sigo porque me tengo que apurar un poco. Igual paro hasta donde lleguemos, ¿no? La idea es Profe, transmitirles un poco estas dos dimensiones del sujeto. Sí, ¿quién? perdón, le quería hacer una consulta. ¿Puedo repetir el nombre del texto que dijo recién? Lo tienen en la web, en el campus, ¿eh? Pero Ok, uno sobre rol y función y el otro no me acuerdo el nombre, pero es el de 4 autores. Estoy yo, perdón, y otros 3 más. Que no- ok, el burro gracias. adelante. Bueno, está en ¿Te el puedo hacer campus. una Está en el consulta? campus que se puede descargar. Sí, Ah, adelante. listo, gracias. Sí, Y los dos materiales se descargan. Sí. En caso de que, por ejemplo, el niño se tiene que tomar declaración del niño y no se acuerda, no quiere contarlo, ¿es como, es la única instancia de declaración o se puede ir haciendo un trabajo para ver si hay algo que se pueda contar, digamos, que pueda expresarse? No, sabés que eso es un problemón que se lo está preguntando mucha gente interesada en este paradigma de la protección integral, porque para que tenga validez como prueba judicial, pensá que todo esto estamos en el campo de un juicio contra Sí. el agresor. Para que tenga validez tiene que ser en ese marco de la declaración testimonial. No sirve lo que le dijo a la psicóloga propia, privada, no sirve lo que dijo en una evaluación psicológica que se haya hecho incluso en sede Claro, y judicial. hay una sola instancia de declaración, o sea que si el niño puede expresarse o no en ese momento, y ya Claro, estamos. puede haber una más o dos o tres, pero ya deja de ser bueno eso, porque someter al niño tantas veces a lo mismo tampoco es bueno, pero puede haber, pero todas tienen que tener este mismo encuadre de declaración testimonial. No puede ser lo que ha dicho en otras partes, si no, no puede tener validez jurídica como prueba. Sí. Sí, es un problema grande sí. Bueno, pero esperen,
Son todos interesantes, pero no nos podemos quedar. Avancemos. Entonces, otro concepto que les va a venir bien para pensar estos dos registros del sujeto jurídico y el sujeto de la clínica, del campo subjetivo, es algo que empiezan ahora, la semana que viene, que es la unidad 5, la responsabilidad jurídica y subjetiva. Porque fíjense, por ejemplo, el señor J. Estamos hablando de la responsabilidad jurídica del señor J, ¿no? Tiene que asumir que es el padre, tiene que, de ahora en más, bancar la cuestión de la manutención, darle el apellido, asistir a lo de la revinculación, todo. Eso es la responsabilidad en términos judiciales, jurídicos, mejor dicho. Es pensado como un sujeto de derecho, ¿entienden? Ahora, hay otro terreno de la responsabilidad del señor J que va a tener que él mismo interrogarse de qué pasó que rechazó a esta niña antes de que naciera. O sea, algo que le pasó a la mujer, no sé, algo subjetivo. Esto lo tendría que ver en su terapia, ¿entienden? Ese es otro registro de la responsabilidad. Entonces, anoten esto porque ahora ya la semana que viene empiezan con responsabilidad y el primer abordaje del tema es diferenciar la responsabilidad en sentido jurídico de la responsabilidad subjetiva. Creo que para este caso, para el caso de la niña también va a servir. Ella misma va a tener que interrogarse en algún momento qué le pasa con todo esto, cómo lo vivió, porque uno dice, no, está re ofendida con este hombre, pero a lo mejor lo que la tiene tan enojada con él es que haya dudado de la fidelidad de la madre, qué sé yo. Se me ocurre, digo, por poner que el campo subjetivo es muy variado y ahí hay un campo de la responsabilidad que no es el mismo que el jurídico. Bueno, solo para que anoten que ese par conceptual también les sirve. Y lo otro que les decía es cómo posicionarse frente a una disposición del juez, por ejemplo, de realizar una revinculación. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, hay que poder diferenciar el rol de la función. Hay roles, este es un texto que ustedes tienen, lo tienen, es cortito, pero les digo 2 o 3 palabritas más para orientarlos. Los roles se definen institucionalmente, te llaman para hacer la revinculación de tal chico. Sos el que va a tomar la declaración testimonial. Sos el psicólogo del equipo que evalúa a los pretensos adoptantes en el sistema de adopción. Sos el psicólogo que acompaña a las personas que recuperan su libertad o el que acompaña al que está haciendo probation. ¿Se entiende? En el campo jurídico y proteccional hay un montón de roles para los psicólogos y psicólogas que no es solo ser perito. Cada rol va a tener como ciertas particularidades. Ahora, nosotros decimos, no habría que solapar esos roles con nuestra función profesional. ¿Y a qué le llamamos función? Decimos, la función es ese compromiso ético de leer al sujeto del padecimiento psíquico. Estemos donde estemos. Es un compromiso ético de leer a ese sujeto. Entonces, leyendo a ese sujeto, podemos decir, pará, el nene no puede hablar. Vamos a tener que esperar un poquito, que lo trabaje más en su terapia, que esté preparado para contar. O pará, esta nena no quiere ver pará, estoy diciendo al señor juez, ¿no? O sea, eso es con un informe, se explica y todo se fundamenta, se da una opinión fundada sobre cómo se ve el caso, incluyendo una lectura del campo subjetivo. ¿Ok? Que ustedes dirán, pero obvio, si somos psicólogos, psicólogas. No, no es obvio. Lo que hemos encontrado en la investigación, que es bastante común esa mimetización al discurso institucional. Bien, miren, estos son algunos no me detengo, porque lo tienen en el texto. Y cuando hablamos de los roles, hay ciertas cosas que se le pide al rol, un ideal de eficacia, hay que ver cuáles son las pautas institucionales que definen cómo se desempeña el rol. Bueno, diferentes cuestiones que hacen que el rol esté muy pautado institucionalmente. Pero no debe, digamos, tenemos que sostener las interrogaciones éticas sobre el desempeño de ese rol y de cómo articularlo a esa función de lectura del campo subjetivo. Esperen, yo no sé, sí, estamos con tiempo. ¿Están bien ustedes o están muy cansados, cansadas? Digan. ¿Van? Estamos bien, bien. profe. Todo bien, profe. Bueno. Bien.
Bueno, pues no los quiero Bien, matar bien. tampoco. Tengo otro casito. Les cuento. Esta viñeta es Profe, de otro ámbito. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sí, no, entonces, perdón. sí. Yo estoy bien, pero se me está desconectando muy seguido el Zoom porque tengo mala señal en el trabajo. Quería saber Mm. si quedó presente o lo tengo que volver a dar. Volvelo a escribir. Ponelo en el chat, ¿ok? Dale, Escribilo dale, en el porque chat, no tengo miedo pasa que se me nada. desconecte de vuelta. Dale. Sí, ponelo, aunque aparezca una, dos, tres veces, no importa. Bueno, miren esta Dale, situación. gracias. Esto es de otro ámbito, del ámbito laboral, donde también ahí está todo el sujeto del derecho, el sujeto como trabajador, pero también el sujeto, el nuestro, ¿no? Una persona tiene un accidente en su lugar de trabajo. En tanto damnificada, entabla una demanda laboral, ¿no? Un juicio, para lo cual acepta someterse a una evaluación psicológica, o sea, con un perito de parte, ¿no? Pide para que el abogado le dice, "Bueno, tenemos que presentar una evaluación, para mostrar, determinar que este accidente en su lugar de trabajo le ha significado un daño psíquico, que es un concepto jurídico, y así alcanzar un resarcimiento económico, un juicio laboral, ¿ok? Por un accidente de trabajo. Es decir, que esta persona contrata al abogado, llama a un perito de parte para que le haga un informe psicológico de lo que ha sucedido con este accidente. Se entiende entonces que todo la movilización del aparato judicial en este caso es a pedido de esta persona y en favor de sus derechos, ¿ok? Ahora miren lo que pasó. Comenzada la evaluación y la aplicación de técnicas psicométricas y proyectivas, el sujeto muestra claros signos de desestabilización emocional y manifiesta una angustia intolerable. Puesto en la situación de evaluación psicológica, que las técnicas proyectivas, sobre todo, se desestabiliza y lo desborda la angustia. Entonces la pregunta acá es para el psicólogo que está haciendo esto, que está en este rol de perito de parte, ¿se entiende? Pero no puede dejar de leer lo que pasa en el campo subjetivo. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿se debe alertar sobre los daños posibles en el sujeto si sigue avanzando con la evaluación? Porque ¿qué hacer con toda esa angustia que se está desatando? ¿Quién debe evaluar esta situación y decir si la persona puede continuar o no? ¿Le preguntamos a la persona nada más? Digo, es el psicólogo el que sabe que esto puede desestabilizarlo completamente o puede hacerle un daño que no sé, le puede llevar meses recuperarse de una crisis de angustia, ¿no? Entonces, ahí decimos, la obligación y la responsabilidad de evaluar las condiciones legales, intelectuales y emocionales para que la persona cuando dice sí, hagámoslo, para el consentimiento informado no son delegables, eso es del psicólogo. El consentimiento de las personas involucradas no puede eximir a los psicólogos de evaluar la continuidad de una práctica. Fíjense cómo acá tenemos que poder pensarlo en dos terrenos distintos. Y hay un concepto que están justo trabajando en el otro grupo, lo sé porque lo conozco, el grupo de los testimonios en juicios este, contra violaciones de derechos humanos, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad, que es el grupo 3, creo. Usan este concepto. Un éxito judicial no representa necesariamente un éxito subjetivo, puede ser un daño. Entonces, fíjense cómo todo el tiempo estamos tratando trato de mostrarles que tenemos que estar lidiando con dos dimensiones distintas del sujeto, con discursos que nos llevan a ubicar diferentes problemáticas. Lo que dice el campo normativo es que la responsabilidad de interrumpir la práctica, si existen elementos que lleven al daño, es del psicólogo. Muy interesante el código de FEPRA, porque nos pone en el rol de la función de leer el campo subjetivo. No es el rol solamente institucional. ¿Mm? En este caso lo diríamos de este modo, tomar el consentimiento informado, es decir, ay, bueno, me dijo que quería, me dijo que avance.
tomarlo como un trámite administrativo es disociarlo de las coordenadas subjetivas. Y esto deja fuera la responsabilidad clínica, que es uno de los conceptos que trabajamos en unidad 2. Bien. Ay, ¿qué hice acá? Bueno, perdón. Miren esto entonces. ¿De qué se trata la responsabilidad profesional que queremos transmitir? De la lectura del campo subjetivo en las operaciones jurídico-institucionales. Estés donde estés. Y podemos agregar que también se tratará en el campo de la medicina reproductiva o cualquier otro contexto de trabajo. Sostener una lectura del campo subjetivo, es decir, sostener una lectura clínica, una lectura del sujeto del padecimiento psíquico, que no va de suyo, no queda promovida por categorías teóricas de otros campos. Esto es el aporte del campo de la salud mental. ¿Hasta acá bien? Ahora, miren esto. Si estamos trabajando en el campo médico, nos encontramos con el discurso médico, por ejemplo, acá el marroncito, o en el ámbito educativo, el discurso de la educación, en el ámbito jurídico, todos los ejemplos que ponemos, en el ámbito corporativo, si trabajamos en el ámbito de las organizaciones, en campo de recursos humanos u otros roles de los psicólogos en ese ámbito. Cada uno de estos ámbitos de trabajo maneja una noción de sujeto distinta. Y estas diferentes nociones de sujeto son soporte de diferentes discursos y prácticas. Nosotros ahora nos estamos centrando en el sujeto del derecho y en el sujeto del padecimiento psíquico. Incluso cuando estamos pensando en el campo de la medicina reproductiva, muchas cuestiones que la van a ver con el profesor Kletnicki, con la bibliografía, muchas cuestiones tienen que ver con cómo pensar el encuadre normativo de esas prácticas. Entonces, otra vez vamos a tener que ubicar sujeto de derechos, no es lo mismo que el sujeto del padecimiento psíquico. Las categorías jurídicas y de ese terreno, de ese marco judicial, no alcanzan para pensar lo que pasa en el campo subjetivo. En estas dos dimensiones fue que planteamos al comienzo, lo decía hace un rato, el campo normativo de la ética profesional. ¿Recuerdan? Cuando hacíamos campo normativo y campo subjetivo. Y esto nos orienta en cuál es la perspectiva ética. Este sería el esquema que manejábamos al principio. Al principio, unidad 2, 3, el examen que acaban de dar, ¿no? La ética profesional y la responsabilidad profesional van a tener que poder pensarse en un doble registro, en relación con el campo deontológico jurídico o, por ejemplo, en relación con el sujeto del derecho, con los contextos institucionales donde trabajamos, pero también desde una dimensión clínica que enfoque, que aporte categorías teóricas para ubicar las problemáticas del campo subjetivo, del sujeto del padecimiento psíquico, que no pueden ser pensadas desde categorías de otros discursos, ¿ok? Estoy repitiendo un poco. Entonces, así vamos a poder ubicar la responsabilidad por ese registro que tiene que ver con la función. En ese par conceptual que les decía, rol y función, la función tiene que ver con poder leer esa dimensión. El gran desafío, articular las dos dimensiones. Porque no quiere decir, no, yo no hago lo que me dice el juez porque no, es poder articular rol y función. Poder articular las diferentes lecturas que muy necesarias en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito proteccional, ¿no? De derechos de niños y adolescentes, que se requieren son tan complejas las situaciones que se requieren diferentes miradas para poder entender también lo que pasa y cómo abordarlas. Y poder sostener al mismo tiempo la especificidad de nuestra disciplina. Bueno, hasta acá. Los invito a visitar nuestra página web. Ahí van a encontrar también todos los datos de la práctica de investigación, si les interesa. Es la materia, ¿no? Práctica de investigación. Bueno, que donde ya nos metemos con todo en estos temas. Tenemos invitados de todos estos ámbitos. Bueno, en fin, como para profundizar
y que tengan herramientas, no solo para hacer la tesis, sino también para su práctica profesional. Y si quieren seguirnos en el Instagram, bienvenidos. Bueno. Muchas ¿Ok? gracias. ¿Vamos? Gracias, profe. Entonces, ustedes van a leer Gracias. 2 artículos. Pues, llegado el momento, ahora están en unidad 5, ¿ok? De unidad 5 recuerden que les va a servir mucho ubicar la diferencia entre responsabilidad en términos jurídicos y responsabilidad subjetiva. Tiene que ver con nosotros, con este modelo que les